Mimulus Water Violet, introvertidos y aislados. Sí, esta es una de las confusiones más habituales, etiquetar a Mimulus como Water Violet. Una vez yo siempre comento esta anécdota, 4 alumnas de un curso mío afirmaron que sus parejas eran Water Violets. Yo entonces lo que dije fue, bueno, es posible, pero lo veo súper improbable. Primero, ya el que sean vuestras parejas casi los excluye de Water Violet. Y segundo, no olvidemos que estamos en un tipo de sociedad latina donde el Water Violet se ve menos. Pero dije, bueno, pero todo es posible, evidentemente. Ahora bien, como vi que el tema era de dominio de interés público, digamos, entonces se estableció una especie de debate y yo les pregunté a cada una cómo eran sus parejas y bien, cómo eran según ellas, claro. De estas 4, finalmente quedó un, un compañero que sí, que posiblemente era Water Violet, casi confirmado. De los otros 3 restantes, 2 eran Mimulus sin ningún tipo de dudas. Y un cuarto parecía que podía corresponder más a un perfil obsesivo de personalidad, ¿no? Posiblemente a una especie de Oak o un poco de Oak Rockwater, no lo sé por qué, tampoco ahondé. Pero bien, a esta que sí que esta alumna que probablemente su marido era Water Violet, le formulé algunas preguntas. Le dije, ¿y cómo os conocisteis? Y ella me dijo, bueno, en un curso avanzado de informática. ¿Mm? Puede ser. ¿Y quién tomó la iniciativa? No fui yo la que me enamoré de él, fui evidentemente yo. Bueno, segundo dato, posiblemente Water Violet. Ah, y ahora viene lo mejor. Una del grupo saltó y dijo, pero ¿cómo es él en la cama? Estalló una carcajada general. Yo nunca me hubiera atrevido a preguntarle esto delante de todos los demás, ¿no? No, pero ella no, esto no tuvo ningún problema. Dijo, no, evidentemente todo lo tengo que proponer y que hacer yo, porque si fuera por él, nunca tendríamos ninguna relación sexual. Y le digo, bueno, pues esto para mí prácticamente confirma el Water Violet. Le pregunté también si era nervioso, si ella veía ansiedad y dice, no, él es imperturbable. Y tengo que decir que lleva unos meses tomando Water Violet, pero ahora le pondré Wild Rose, ¿no? A tenor de todo lo que ha salido en el curso. Pero él dijo que él no veía por qué tenía que tomar flores, él se veía totalmente normal, ¿no? Claro, un Water Violet es así. Un Mimulus te diría, no, soy muy nervioso, no puedo dormir, soy tímido, todo esto. El Water Violet no era consciente ni dijo de nada por el estilo y evidentemente esto es confirma bastante. Y también comentó que a raíz de estos meses que llevaba tomando Water Violet, él sí que a veces la acompañaba a casa de sus padres y cosas así, cosas que antes era casi imposible, que había habido una cierta apertura en ese sentido que ella valoraba como muy positivo. Y él le decía, no, yo sigo viéndome normal, pero bueno, seguiré tomando si tanta ilusión te hace, ¿no? Y claro, y no solo que a ella le hacía ilusión, sino que era muy necesario para
ella tener una pareja que compartiese más cosas y con más sangre, digamos, que corriese por sus venas, ¿no? Bueno, entonces, el territorio compartido como tipología es aislamiento y retraimiento social, del cual van sobrados, evidentemente, por distintos motivos. La introversión, prefieren la soledad, aunque por motivos diferentes, muy diferentes, diría yo. Desde fuera se los ve fríos, mecánicos, excesivamente serios e inexpresivos. Sí, si vemos el observador externo, si ves sentado una persona mimulus, una persona water violet, a priori no podría distinguirlos, a menos que fuera un observador muy, muy perspicaz, se dice, y los observara durante bastante tiempo, detectaría seguramente en Mimulus algún indicio de ansiedad que es inexistente en Water Violet. Entonces, claro, ahí van a estribar gran parte de las diferencias, pero desde fuera se los ve como si fueran esfinges hieráticos. Me parece que la expresión es hieráticos, ¿no? Hieráticos como una esfinge, pero la procesión va por dentro. En Mimulus ahora lo veremos. Bien, entonces, ¿cómo diferenciarlos como tipología? Mimulus se corresponde con lo que psicológicamente se entiende por personalidad evitadora. Tímido, retraído y evita por su miedo a la evaluación negativa, a que los demás se den cuenta que en realidad es una persona no válida, que es ridículo, que es patético. Esa incertidumbre de esa evaluación lo pone digamos, en una tesitura donde lo mejor para él es evitar, porque si no, esa posibilidad, digamos, de evaluación le genera una ansiedad muy difícil de controlar. Entonces, aislándote, es obvio, aislándote estás más seguro, te sientes más seguro. Es lo que llamamos aislamiento activo. Eso en Water Violet no es así. Corresponde, como decía en la unidad anterior, a una variante de la personalidad esquizoide, ¿no? Bueno, es una personalidad básicamente, una persona básicamente vacía, ¿no? Hueca, vacía, apática. Este es otro dato distintivo, la apatía. O sea, Water Violet verdaderamente no se relaciona porque no le interesa, le da igual, no le apetece conocer gente, formar una pareja, ni mucho menos tener actividad sexual con otras personas. Al Mimulus todo eso sí que le interesa, lo que pasa es que se tiene que retraer, él cree que se tiene que retraer por ese miedo que tiene, esa evaluación negativa de la que hablaba antes, ¿no? Por eso evita. Bueno, Water Violet evita que no lo invadan, por supuesto, ¿no? Él quiere ser independiente a toda costa, que no... Quiere que lo dejen tranquilo, que lo dejen en paz. Entonces se habla de aislamiento activo, como decía antes en Mimulus, y de aislamiento pasivo en el caso del Water Violet. Ahí hay una diferencia bastante importante. Desde luego, la diferencia más importante con todo es la ansiedad. Mimulus es ansioso, Water Violet no. Por ese aplanamiento emocional de Water Violet, determina el que no sea ansioso. Claro, es bastante lógico de entender. En este caso, mejor ser ansioso que ser plano, ¿no? Que ser aplanado. Esto es evidente. O sea que la apatía es una herramienta distinta, un rasgo distintivo en Water Violet y no existe en Mimulus. O sea, claro, lo peor es ser apático en realidad si lo pensamos. Claro, porque en la medida en que tú expresas sentimientos, los vives, los tienes, aunque sean desagradables, quiere decir que estás vivo. O sea, no querría decir que Water Violet estuviera muerto, pero
Sí que en ese sentido está como desconectado de las emociones. Y eso evidentemente te lleva a más patología psiquiátrica más grave de la que podría llevarte Mimulus, que no está exento, tener fobias, trastornos de ansiedad y todo esto. Bueno, mmm, a Mimulus, como decía, no es apático. Le gustaría relacionarse, conseguir cosas de las que se priva por su timidez y ese recurso o esa estrategia evitadora. Claro, si le preguntáramos, pero ¿a ti qué te gustaría, a Mimulus? Es muy probable que dijera, si es realmente sincero, diría, a mí ser normal. ¿Y cómo sería ser normal? Ser como los demás. ¿Y qué hacen los demás? Bueno, yo creo que los demás salen, se relacionan, no son tan tímidos como yo. O sea, hay un reconocimiento en Mimulus. Mimulus sabe que tiene un problema y le gustaría resolverlo. Water Violet en esto no es consciente de ser diferente, de esa diferencia. Para hacerlo tendría que ser un poquito más permeable a los sentimientos y a las emociones, es decir, no estar tan aplanado. O sea, tener un nivel de Wild Rose menor, eso sería lo interesante para Water Violet. Entonces sí que se daría cuenta de su diferencia con los demás, que no es como los demás. Aquí simplemente hay un desconocimiento absoluto de cómo es uno en Water Violet y naturalmente de cómo son los demás. Por lo menos Mimulus sabe que es tímido, que se aísla, sabe que tiene miedo. Entonces, el miedo es otra distinción importante entre ellos. Mimulus, ¿a qué tiene miedo? Tiene miedo al ridículo, a que los demás se den cuenta que es un inútil, entre comillas. Eso es importante, a que lo agredan, sobre todo a que lo ridiculicen, y puede tener otros miedos también diferentes que no son tan propios de Mimulus, como miedos Aspen, Red Chestnut, etcétera, etcétera. En Mimulus en Water Violet el miedo no es una característica de la personalidad, puede tener un temor a que lo invadan y yo qué sé, y que sí, sobre todo a la invasión, a perder independencia, a ser dependiente, sí, sí, a que lo molesten, a que se entrometan en su vida. Eso podríamos decir, bueno, un miedo, un temor, ¿no? Un temor, eso sí. Bien, Mimulus transmite nerviosismo, ansiedad, porque está hiperpendiente de detectar señales de alarma, señales de peligro, señales de tranquilidad también. Es hipervigilante el Mimulus. El Water Violet no, es indiferente. Indiferente y cuanto más negativizado es, más vacío. Fantasías, bueno, Mimulus depende excesivamente de la opinión de los demás. Water Violet parece inmune a la opinión de los demás. Otra gran diferencia. Fantasías frecuentes en Mimulus y generalmente ausentes en Water Violet, lo cual refuerza la idea de aplanamiento en Water Violet. La sexualidad en Mimulus está reprimida y pueden haber fantasías sexuales, sobre todo en los Mimulus más reprimidos. Una forma de vivir las emociones es con fantasías. Siempre es mejor tener fantasías que ser indiferente, que ser apático. Entonces en Water Violet yo no creo en esas fantasías y hay poca o nula libido. Mientras que en Mimulus la libido puede ser normal. La libido, entendida no solo no en un sentido psicoanalítico, sino entendido como pulsión sexual, como apetito sexual. Mimulus suele ser creativo en soledad, muchos Mimulus que son tirando artísticos, creativos. En cambio, el Water Violet es más bien monótono. Claro, no es que disfrute tampoco de la soledad,
porque el experimentar placer, disfrutar, no es un tema Water Violet en ningún sentido. Mimulus se considera inferior a los demás, importante el arche en Mimulus. Es un rasgo muy propio de Mimulus. Esa percepción de inferioridad, sí, es una distorsión en realidad, ¿no? Es la creencia distorsionada de inferioridad, Large. Y esto Mimulus va sobrado. Yo incluso defiendo que un Mimulus muy negativizado, si no tiene Large, no está tan negativizado, ¿eh? En cambio, en Water Violet no hay una creencia de inferioridad. Si acaso en algunos de ellos, en los más intelectuales, puede haber algo, un poco de sentirse superiores a los demás que son tan vulnerables emocionalmente y tan infantiloides, según la visión del no comprender las emociones que ya había comentado en la unidad anterior de Water Violet. El miedo muy presente en Mimulus, bueno, esto ya lo comenté, aunque no es algo definitorio en Water Violet. Mimulus, a pesar de su timidez, tiende a emparejarse, le gustaría formar una pareja y de hecho lo hace si tiene unas garantías de que no va a ser juzgado, que va a ser aceptado. En cambio, la tendencia de Water Violet descaradamente es la soltería, mantenerse célibe, ¿no? Se dice. Y debido sobre todo a la apatía y al deseo de no ser molestado, ni interferido, ni invadido. Mimulus, como mecanismo de defensa, es más crítico que Water Violet. Sí, a Water Violet se le había, ¿no?, achacado esa especie de bitch crítico por su supuesto elitismo, que yo por supuesto no comparto, pero no suele ser una persona crítica precisamente por su desvinculación. Ojo, un Water Violet más positivado, menos negativizado, sí que puede ser más crítico, porque ya es algo más permeable emocionalmente a los sentimientos y todo esto, y entonces, claro, sufre más esa invasividad de la gente. No es tan apático, es decir, joder, es que la gente te invade, te molesta, no respeta la intimidad, pues métase en sus asuntos, o no molesta a mi perro, como decía antes, ¿no? No hay ahí apatía. Entonces, claro, paradójicamente, un Water Violet más positivado puede ser más crítico, porque se vincula más a los procesos, a la vida, a las cosas, y se siente más herido y lastimado que un Water Violet que sea más aplanado. Es lógico. En cambio, Mimulus sí que es más crítico. La crítica en Mimulus le sirve como justificación para evitar. Esto es bastante curioso, ¿no? Justifica su aislamiento. No, porque en este grupo hay mucho politiqueo, yo ya no voy más. No, porque esto es una batalla de egos. Mejor me quedo en mi casa que pertenecer a este grupo o seguir colaborando. Entonces, claro, esto convierte a muchos Mimulus verdaderamente en bitch. Entonces, si el resultado de todo lo que nos explica Mimulus es evitar, no exponerse, es una maniobra para aislarse y rebajar el nivel de ansiedad. Bueno, otra cosa, Mimulus tiene tendencia, para no sentirse tan inferior también, porque si encuentras defectos en los demás aquí y allá, tú no te sientes tan abajo. Al rebajar un poco a los otros, tú no te sientes tan mal. Es una estrategia que conduce a la evitación, porque los caminos de la evitación son infinitos. Uno puede evitar de un montón de maneras. Mimulus tiene una tendencia adictiva dada su ansiedad, lo cual lo diferencia, a mi modo de ver, de Water Violet. Claro, todo esto viene por la ansiedad, podría ser temas de alcohol tranquilamente, también por el aislamiento, también el aislamiento ansioso en Mimulus también justifica un poco su tendencia adictiva, sobre todo al alcohol, diría yo, al tabaco seguramente, ¿no? Pero también, si volvemos al alcohol, el alcohol, claro, también es desinhibitorio. Y como a él le apetecería relacionarse, entonces puede conseguir esta
desinhibirse un poco y mostrarse algo más gracioso, más, no sé, más comunicativo también. Y por otra parte, el alcohol también tranquiliza un poco, ¿no? Ya esto lo vemos en cualquier película americana. Necesita un trago. Me parece que necesitas un trago, ¿no? Como el alcohol tiene esa, esa función ligeramente apaciguante. Bueno, esto John Water Violet no lo veo adictivo, ¿eh? No digo que no pueda darse, pero no lo veo como un gran candidato a ningún tipo de adicción, repito, dado su aplanamiento. Bien, para concluir, una también de las diferencias importantes es la cantidad superior de mimulus que encontramos en nuestra cultura en relación con Water Violet. Yo creo que el Water Violet en nuestra latitud es un poco, bueno, es bastante menos frecuente que el Mimulus. Entonces todos estos terapeutas dicen, yo he tratado a muchos Water Violet, yo he tratado a Water Violets, pero no a muchos. Primero porque ellos ya son remisos a venir a establecer un vínculo terapéutico. Ellos prefieren mirar cualquier cosa en internet, tomársela, que venir a hacer un proceso floral. Esto lo primero. Y lo segundo, que también en la cultura latina se tiende más hacia el exterior, más, es una cultura bastante más social que otras, por ejemplo, de tipo nórdico. Aunque si dijera así, yo trabajo en Noruega y tal, y he visto, o en Finlandia, o cualquier país de estos, bueno, es posible que haya un porcentaje mayor de water violet, pero en nuestro medio no hay tantos. Entonces, a mí me parece extraño que alguien tenga demasiada experiencia en el tratamiento de water violet. Y yo lo que pensaría a priori es, ¿no será que se te han pasado un montón de Mimulus por Water Violet cuando realmente eran Mimulus? Bueno, yo creo que ahora, con todo lo que hemos visto, tenemos más herramientas para darnos cuenta de lo uno y de lo otro. Bien, como estado temporal, como estado hay diferencias también. Water Violet, claro, ya lo describí como estado antes en la comparativa con Clematis, pero claro, por si alguien ve esta unidad y no ha visto la anterior, ¿cómo sería? Bueno, pues un estado Water Violet es un estado en el que uno se siente desvinculado afectivamente de los demás, como que no tiene nada que ver con los demás, ¿no? Pero ya digo, es un estado temporal. Entonces uno no, lo que desea es aislarse, que no ser molestado. Mira, yo me iría ahora a una montaña, ahí, una casa en una montaña, aislada, una ermita, un sitio donde nadie me dijera nada, donde no hubiera nadie. O si hubiera alguien, no se hablara, ¿no? Como en esos seminarios del silencio y todo eso. Bueno, ese deseo de no ser molestado, básicamente, pero sobre todo sentirse desvinculado emocionalmente de los demás, como que nada te une a los otros, ¿no? Es un estado temporal que mucha gente ha tenido o tiene o evidentemente tendrá, que suele durar un poco tiempo, ¿no? En general. Poco tiempo, pueden ser días e incluso más tiempo, pero sí, como a veces surge como respuesta a la sobresaturación de contacto interpersonal, de trabajo, de cosas así, ¿no? Es posible. O también, ojo, también cuando uno está quemado en el trabajo, en el síndrome de burnout, puede ocurrir algo de esto, ¿no? Que tú te sientes como un autómata y percibes a los demás como autómatas, ¿no? Como si no tuvieran nada que ver contigo. Puede ser, ¿eh? También. Esto es producto del estrés, el mecanismo es estrés,
ansiedad y esta desvinculación water violet. Puede ser, en la unidad anterior no me acordé de... Esto me ha venido ahora, ¿no? Bueno, ¿y cómo sería un estado mimulus temporal? Puede ser el uso de mimulus para todos aquellos que tienen un miedo concreto, donde hay una relación causa-efecto, puede ser una situación o unos objetos determinados. Miedo de origen conocido, salen tantos textos. Son temores puntuales vividos como estado que pueden cronificarse incluso. Pero también puede haber apariencia de mimulus como estado en gente, por ejemplo, que está deprimida o empieza a estar deprimida. O gente que tiene, por ejemplo, si nosotros leemos la descripción de la ansiedad generalizada, decimos, son personas que evitan el contacto, que tal, que se sienten observadas, que esto, que lo otro, que les da vergüenza relacionarse con otros. Dice, joder, pero aquí parece que están hablando de mimulus. Entonces, hay formas de ansiedad donde uno actúa como un mimulus. Por ejemplo, si va a salir de casa y escucha que alguien está bajando de otro piso, por las escaleras no sale para no tener que saludarlo. Entonces, claro, hay muchas cosas que tienen los mimulus como tipología que se dan en la ansiedad. Entonces, eso sería un estado de mimulus transitorio, donde uno mismo se da cuenta que antes esto no le pasaba, ¿no? Pero bueno, ¿y ahí habría que tomar mimulus? Sí, hay que tomar mimulus, pero como eso está producido por otras cosas, entonces habría que tomar las otras cosas, es decir, white chestnut para la parte mental de la ansiedad y todo lo que venga. Si esa ansiedad proviene del estrés, pues el ELM que tiene que ver con el estrés, etcétera, etcétera. Pero ojo, si nosotros lo que vemos es ahí mimulus, tendríamos que darle mimulus, aunque sea un estado transitorio, o la apariencia social que uno toma producto de la enfermedad que está atravesando. Bien, así como estado, yo pienso que nada más. Bueno, espero haber contribuido a esta confusión, mejor dicho, a trabajar sobre esta confusión histórica del diagnóstico floral entre mimulus y water violet.